Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Todos juntos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gloria, te doy honra. Gracias por tu misericordia y por tu benevolencia. A ti sea la gloria y la honra. Declaramos que tu palabra entra, hace efecto en nuestra vida, nos transforma, nos edifica, nos lleva a otro nivel espiritual, pero sobre todo nos pone y nos sigue permaneciendo firmes en el camino correcto para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, ocupe su lugar. Yo tengo un presente aquí para alguien que está de cumpleaños hoy. Es el copastor de la iglesia, es Mauricio. Quiero decirles algo. Aquí tengo un tesorero y tengo el secretario. Yo la última y ves que lo voy a decir, pero cuando un líder cumple años, por favor, usted no puede faltar a traer un regalo para su líder, por favor. Tiene que hacerlo porque la Biblia dice que al que honra, honra merece. Amén. Y Mauricio ha honrado nuestro ministerio, nos ha cuidado, ha sido obediente. Y la iglesia le trae un pequeño presente. Pasa aquí, Mauricio. Se lo merece. Gracias, Mauricio. Él tendría que ser el pastor aquí, pero me echó la culpa a mí. Y me dijo: usted es el bueno. ¿De qué los va a saludar? Hermanos, Dios les bendiga. Me siento muy contento porque Dios me ha dado un año más de vida y pues gracias a la iglesia, gracias a todos, amén, por estar siempre apoyándonos, gloria al Señor Jesús. Así es de que es un privilegio y sigamos apoyando, gloria a Dios, cada uno, amén, y Dios va a bendecir grandemente a la iglesia. Que el Señor Jesús les bendiga. Y yo lo quise hacer así para que lo vieran todos, de que él tuvo la oportunidad de ser el pastor y nunca quiso. Él dijo que yo fuera. Y yo le decía a Eunice: pero ¿por qué yo? Si él ya ha sido pastor y él está mejor capacitado, él ya sabe cómo regañar. Pero él dijo que no, que tenía que ser yo. Y bueno, pues aquí estamos trabajando y él nos ha apoyado. Y que Dios lo bendiga a su linda familia y que lo prospere. Amén. Cuando yo no estoy, él es el que toma el lugar y usted tiene que hacer lo que él dice y claro, con sabiduría lo va a guiar y de pronto va a hacer bien las cosas. Amén. Querido hermano, yo quiero preguntarle a usted esto. ¿Miraremos como Dios? Como Dios mira, como Dios piensa, como Dios entiende. Es algo que deberíamos de meditar en el transcurso de nuestra vida, porque si no pensamos como Dios, entonces no estamos donde Dios quiere que estemos, ni hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Fíjese que la Biblia dice que nosotros tenemos que tener la mente de ¿quién? Entonces, pues Cristo es Dios. Ahora imagínese, si usted no piensa como Cristo, ¿dónde anda usted? ¿Qué es lo que usted hace? La parábola que nosotros acabamos de leer tiene algo que yo quiero transmitir en esta hora. Mi título pues es miremos como Dios, pero el tema que voy a desarrollar es tener miedo, ¿verdad? La Biblia a veces habla de temer a Jehová y luego habla de los cobardes. El que tiene miedo es un cobarde y el que teme a Dios es un valiente. Y cuando dice teme a Dios, quiere decir que lo ama, que lo respeta, que honra sus mandamientos, que está en la iglesia, que hace todo lo que Dios quiere que él haga. Amén. Ese es un temor. Por ejemplo, el hijo obediente, por ejemplo, hablando de alguien que es padre como yo, como usted, o usted, señora, que es mamá, su hijo no necesita 2, 3 palabras, ya lo conoce. Y su hijo no le tiene un miedo malo, le tiene un temor bueno. Y dice: no, mi mamá me va a sonar si no soy obediente. Eso es algo muy diferente. La Biblia dice que Dios disciplina al que, al que ama. Y a veces renegamos mucho de cuando nos pasan las cosas. Pero en este momento yo quiero hablar del miedo. Pero alguien que tiene miedo, oiga bien lo que le voy a decir, es alguien que no tiene el amor de Cristo en su corazón, o no siente el amor de Dios, o él no puede amar a Dios, o no está en el amor. Véalo como usted quiera. Si puede, vaya a 1 de Juan, capítulo 4, verso 18.
dice algo muy importante que es de verdad de tenerlo en cuenta. Y dice lo siguiente, ahí en 1 Juan 4:18 dice, el amor no, en el amor dice, no hay temor. Así dice. Pero Juan aclara, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y aquí todos somos imperfectos y cuando nos hacen enojar ya no amamos. O damos a entender que ya no amamos porque nos han traicionado. Pero el amor perfecto de Dios, así seas la persona que seas, siempre será amor. Y si tú pides perdón, Él te vuelve a su amor, te da su amor, te mantiene su amor. Es más, si te estás portando mal, Dios te sigue bendiciendo, sigues teniendo trabajo, sigues teniendo salud, porque Dios te ama. Amén. Y cuando tú sabes que Dios te ama, a nada le tienes miedo. Pero ¿qué problema hay cuando sabes que Dios te ama y no lo crees? Cuando sabes que Dios quiere estar contigo y tú no lo quieres, o cosas por el estilo. Luego dice, porque el temor lleva en sí consigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, dice, ¿en dónde? En el amor. O sea, nosotros no podemos pretender decir que amamos a Dios, de verdad lo digo, y estar haciendo todo lo contrario. A veces nosotros necesitamos ser inteligentes y necesitamos pensar bien qué estamos haciendo aquí sentados, querido hermano. Usted no viene a cumplir conmigo, yo no vengo a cumplir con usted. Sí, yo me llevé la semana escribiendo, pero no lo hice tanto por usted también, quiero que lo sepa, sino porque Dios me insiste en que yo debo de hacer algo bueno para dárselo a usted. Y ahí es donde yo demuestro mi amor. Y usted diría, no, pues entonces usted está pegado a cumplir una tarea como pastor. No tanto eso, sino que yo necesito escoger mis palabras para con usted. Necesito ser educado a la hora de hablarle, usar lo correcto para no dañarlo o enfermarlo, o que usted me mire mal. ¿Qué hago en ese aspecto? Yo hago ver el amor de Dios de mí hacia ustedes fluir en un buen vocabulario, de una manera buena, pero sobre todo vengo porque es un trabajo que Dios me ha dado y lo debo de amar, porque no siempre lo voy a hacer. Yo me haré viejo, usted no, pero yo sí. Yo sí me voy a hacer viejo. Y yo pienso que cuando yo tenga 50, 60 años, yo no sé si vaya a seguir siendo líder espiritual o pastor. Y yo no sé cómo vaya a ser mi condición. A lo mejor me muero antes de un choque. No sé, me caiga, me dé cáncer. Puede pasar cualquier cosa, pero algo sí. En el transcurso de tu vida y de la mía, algo tenemos que es igual, el trabajo, la tarea, perfeccionarnos en el amor para que no vivamos en donde, en miedo o en temor, porque esto es lo que le pasó a este siervo, ¿verdad? Ahora, mire, ahorita vamos a hablar de ese siervo, pero la Biblia en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 21, verso 8, dice algo que usted y yo necesitamos meternos muy dentro del corazón. Y dice lo siguiente hablando sobre el miedo. Y dice que los cobardes e incrédulos, fíjese bien, si usted tiene miedo, y de una vez entro a este punto, usted es un incrédulo. Tiene miedo a todo lo que viene en contra de usted, pensando que Dios no está, valga la redundancia, con usted. Pero aquí dice, pero los cobardes e incrédulos. Fíjese que no está una coma y una e incrédulos. Es igual ser cobarde y ser incrédulo. Dice, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces yo quisiera decirle a usted que esto está relacionado con lo que acabamos de leer ahí en el 25, verso 23, porque está hablando Jesús y dice, de esta manera yo comparo el reino de los cielos. Y este siervo, ¿verdad?, que fue infiel, porque se habla de 4 personajes. Uno es el dueño de la viña o de los talentos, y hay 3 personas a la cual a una se le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Pero el que tenía un talento no pudo hacer nada por el talento. Y al último dice ahí, atarle de manos y de pies y echarle allá donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. Así dice la palabra de Dios.
Yo quiero hablarte en este momento sobre el miedo. Hay un miedo que tú puedes estar albergando allá adentro que no te deja participar en los cultos, que no te deja desarrollar un ministerio, que eres bien enojón, que te hace muchas cosas, porque el temor maneja a la persona de muchas maneras. El temor te hace a ti o te hace pensar que eres fuerte, carácter rudo. Dice, soy fuerte porque tengo carácter. Soy una persona única, intachable, recta, firme. A lo que yo digo, así tiene que ser. No, tal vez te estás equivocando. Mateo 11, verso 8. Perdón, 11, verso 11 y verso 12 dice algo que debe de llamar tu atención. Por ejemplo, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro, dice aquí, mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿quién era? Pues no era casi nadie, pero sabía hacer algo. A los religiosos y a los reyes y a los hombres les decía generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera de Dios? ¿Era cobarde? ¿Era miedoso? Hablaba lo que era. Pero nosotros no vayamos por ahí hablándole a alguien así. Pero ¿por qué no te hablas esas palabras tú? Me oí bien salvadoreño, ¿ah? Y te decís cobarde, ¿por qué no le ayudas al pastor? ¿Por qué no eres esto? Ninguno se habla así. Nadie. Pero ¿sabe qué es ser cobarde? No trabajar, no ser puntual, no tener carácter de ser una persona que emprenda proyectos, que desarrolle ministerios, que se envuelva en la palabra, que se envuelva con los hermanos, que se envuelva a trabajar en todo. Aquí está diciendo que ningún hombre se levantará como Juan el Bautista, pero dice algo lindo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos será mayor que Juan el Bautista. Y ya les puse el ejemplo de la persona y del carácter fuerte que tenía un hombre llamado Juan el Bautista. Ese se levantó en contra de esos que iban en contra de lo que él pensaba, de lo que él enseñaba, y habló con autoridad. Y tú puedes ser mayor que el Juan el Bautista, aunque como él no podrá ser, pero en el reino de los cielos sí, si te determinas a no tener ¿qué? Miedo. Y a pensar como Dios, que es necesario padecer, pero que tendremos victoria en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué decimos eso? Pues el verso 12 tiene la respuesta y dice, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, lo dice así, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otra versión dice, y los valientes lo arrebatan. Lo dice muy lindo. Y sabe que la Biblia católica lo dice más fuerte y dice, y esto lo quieren terminar algunos, o lo quieren solo algunos, como diciendo, no todos son valientes en arrebatar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, dijimos que en este mensaje o en esta parábola hay 4 personajes y uno de ellos pues es el dueño que le entrega sus bienes a 3 distintas personas, de las cuales algunos tomaron ventaja y otros no. Y diga usted conmigo, yo debo de tomar ventaja de lo que Dios me ha dado. Sí, hay cosas en las que sí debemos de ser, como se dice vulgarmente por ahí, ventajosos y tener la seguridad de poder seguir corriendo. Pablo dijo algo importante, no es que ya lo haya alcanzado, dice, sino que prosigo hasta llegar ¿a dónde? A la meta. Pero al blanco perfecto, exacto, pero sobre todo lo que Pablo era una eminencia. Pablo era un hombre bien portado, no era casado, soltero, evangelizador, trabajador, dado a la obra de Dios. No era pendenciero a ganancias deshonestas, como lo que le dice a Timoteo, pero era un hombre ya que se podía morir y se iba hasta con calcetines, y es que los usaba al cielo. Pero él decía, no, falta mucho para esto. Y si tú no eres como Pablo, si yo no soy como Pablo, hermano, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánta cobardía puede haber dentro de nosotros para no poder ser un hombre, una mujer que pueda pensar o que pueda mirar como Dios mira? ¿Dios cree en ti? La pregunta es, ¿tú crees en ti? Algunos tomaron ventaja, como dijimos,
Pero lo intrigante de todo esto sería que alguien por miedo se sintió, oiga bien, tan pequeño al recibir tan gran privilegio. ¿Sabe que aquí dentro de la iglesia, dentro de nosotros que somos el cuerpo de Cristo, que conformamos parte del cuerpo de Cristo, porque en Winston hay otra parte del cuerpo de Cristo, en España hay otra parte del cuerpo de Cristo, y en todos los continentes hay del cuerpo de Cristo, tú no eres la excepción. Tú tienes algo que le puedes dar a Dios, que se lo puedes entregar, que tú puedes hacer algo. Pero yo te quiero compartir en este momento, en mi desarrollo, mi versión sobre este asunto que está pasando, que es muy importante, sobre esto que acontece en esta parábola. Y lo que deberíamos de notar primero es que la Escritura nos deja saber que un hombre fue y marcó diferencia de dos que sí tomaron, como ya lo dijimos, ventaja. Que siendo siervos los tres hombres, a uno le falló el cálculo, le falló el pensamiento, la mente, se distrajo, quién sabe qué le pasó. Pero hay algo importante de lo que nosotros necesitamos poder analizar. El verso 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, así dice el verso 14 del capítulo 25 de San Mateo, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Algo curioso, nadie, oiga bien, nadie le va a regalar nada sin pedir algo a cambio. Antes de que usted pueda recibir algo de alguien, primero le va a decir: dame tanto o te pongo tanto. Pero si usted nota en la parábola, nunca el hombre le dijo a los que le dio los talentos: quiero que me produzcan unos 5, otro 2 y el otro 1. Nunca aparece eso. La Biblia nada más dice que el que tenía 5, ¿qué hizo? Otros 5. O si tenía 3, otros 3. Y el que tenía 2 hizo otros 2. Y la Biblia también dice que el que tenía 1 lo escondió. Pero el Señor nunca exigió nada. Hay que analizar bien lo que pasa en ese momento, porque más adelante del verso 14 dice algo interesante: que volviendo el hombre hizo cuentas con ellos y que los otros no discutieron con el dueño. Le dijeron: aquí hay 5 y ten 5, aquí hay 2 y ten 2. Y el otro dijo: no, lo insultó. Insultó a este hombre que representa a Dios, porque de eso se trata la parábola. Y le dijo: es que sé que tú eres un hombre malo, porque tú donde no sembraste te gusta cosechar. Tú agarras lo que no es tuyo. Le empezó a decir de cosas. Pero nosotros vamos a analizar lo que dice el verso 15. Por ejemplo, el verso 15 dice: a uno dio 5 talentos y al otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno le dio conforme, fíjese bien lo que dice, conforme a su capacidad. Aquí queremos decir esto, querido hermano: tu miedo no vale la pena, óigame bien, si Dios te ha dado más de lo que tú no puedes hacer. Ese es el mensaje que usted se tiene que llevar hoy. Y de una vez se lo doy. Usted no tiene excusa de decir: es que me cargaste mucho. No, el Señor se va a levantar y va a leer. Bueno, en Mateo 25, en el verso 15 dice que yo te di de acuerdo a tu posibilidad, de acuerdo a tus capacidades. Te da un trabajo a las 4, duermes 2 y a las 7 estás en el culto. Pero tú te excusas porque estás cansado. ¿Quién no se cansa en este lugar? Miedoso. ¿Sabes por qué no vienes tanto? Porque en venir tanto, Dios te va a empezar a ver con talentos y te va a exigir más. Porque eso dice también en esa parábola, que al que más se le da, ¿más qué? Más se le exige. Pero ese miedo te va a llevar a lo que leímos a Apocalipsis: los cobardes y los incrédulos, y con otra bola de pecados se van a ir ¿a dónde? Al infierno. Y yo quiero que tengas miedo, por favor, en esta hora, porque Dios te lo va a demandar. Dios te va a demandar, créame. Me preocupa, me preocupa que tú y que yo, que los dos, que todos nosotros no tengamos en cuenta. Esto es palabra de Dios y es necesario que se tome.
y luego se fue lejos, dice la palabra de Dios. Es aquí donde yo le decía que el Señor nunca le dice: usted me va a producir 5. El problema no es que produzcas, el problema es que te quedes con los brazos cruzados. Nunca exigió nada del Señor, pero qué malo es quedarse con los brazos cruzados. Que no lo hayas intentado. Usted no va a ver en la parábola que este hombre fue y ofreció su talento a alguien. La Biblia dice literal, lo enterró. Y tú tienes cosas enterradas, tienes cosas guardadas, vienes al culto y te aseguro que tienes el talento de la alabanza escondida. Que si tu alabanza fuera genuina, el que está a tu lado sentiría el avivamiento, el gozo, la gloria de Dios. Haces falta cantando, querido hermano, con el corazón. Haces falta adorando con el corazón. Haces falta con tus diezmos. Haces falta con tus ofrendas. Haces falta, mucha falta. Pero te van a demandar porque lo tienes enterrado. No te vas a excusar. ¿Por qué? Porque te dio de acuerdo a tus posibilidades. Aquí dice a tus capacidades. ¿Cómo puedes ser capaz de emprender muchos proyectos hablando humanamente o hablando de lo secular y que con Dios no seas atrevido? Debe de dar pena decir: voy a construir esto y voy a tener esto. Y tu vida espiritual y tu ministerio, porque la Biblia dice que Dios nos dio algo. A unos le dio mucho, a otros poco, pero a Dios nos dio la posibilidad, nos dio la autoridad de poder ver algo, porque nos dio capacidades. ¿Tú crees que a ti te dio tus capacidades para tenerlas guardadas? No, Dios no te dio esas capacidades para eso. Pero hay un problema, y es que nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Por ejemplo, en boca de Jeremías, en el capítulo 29, verso 11, dice algo que en muchos no se ha cumplido, y es palabra de Dios. Jeremías hablando dijo lo siguiente: porque yo sé muy bien, así dice, los planes que tengo para ustedes. Y dice aquí, dice, y afirma el Señor, son planes de bienes y no de calamidad. La calamidad más grande es tener miedo y tener muchas cosas, y de lo que vamos a hablar en este momento, para que usted tenga más comprensión de esto, a fin de darle un futuro y una esperanza a todos ustedes. Eso dice aquí en Jeremías. Pero hay un problema, que cuando tú tienes miedo, vienen muchas cosas que te pueden hacer la vida imposible, pero no porque sea imposible, sino porque tú lo quieres ver así. Hay sin fin de personas, de palabras o de panoramas o de escrituras o de figuras que están aquí en la escritura, que te pueden decir de hombres que no creyeron en sí mismos, en lo que Dios había depositado. Pero te hablaré de uno a grandes rasgos, y este es Gedeón. Por si no lo sabía, es el que más me gusta de la palabra de Dios. Fíjese que sí, porque este hombre, Dios le dijo cosas que todavía no las alcanzo a comprender. Ha pasado ahí por jueces. Algunos no saben que existe el libro de los jueces, pero existe, hermano, ¿verdad? Y es un libro que culmina un asunto de líderes como Moisés, como Josué, y va a comenzar o está pasando el asunto de los jueces, y ya después de eso pues viene el tiempo de ¿quién? Del monarquismo, que son los reyes, ¿no? Comienzan los reyes, y el primer rey es Saúl y luego es David, y comienzan problemas y problemas. Pero en Gedeón vamos a detenernos, porque Gedeón está haciendo algo a la hora de que Dios llega a su vida, y dice en el capítulo 6, verso 11: entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo el encina que está en Ofra, y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abisel. Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando. Entonces Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas, oiga bien, a escondidas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. O sea, mire lo que está haciendo Gedeón. Gedeón acarrió todo el trigo y se lo llevó a un lugar donde se piscan uvas. Que dijo: no, pues si vienen por uvas,
pues sí me van a encontrar, pero si van por trigo no se van a imaginar que yo estoy donde hay uvas. Era un hombre miedoso y se escondió, amén. Y él está haciendo eso. Él está en el lugar donde se pisan las uvas y se fabrica el vino. Él está ahí golpeando el trigo y está pegándole despacito. ¿Por qué? Porque venían los hombres y se llevaban el producto, se los quitaban y los dejaban sin el sustento. Dice el verso 11: el ángel del Señor se le presentó y le dijo, oiga lo que le dijo: el Señor está contigo. Y le dice algo importante: hombre fuerte y valiente, le dice el ángel. Entonces Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros. Ya no se refirió a él. Fíjese, perdón, Señor. Fíjese que Dios quiere tener una plática con él y dice: perdón, Señor, pero el Señor no está con nosotros. O sea, Dios quería tratar con él, pero él involucró a todos. Y aquí va una pedradota. Cuidado, porque va para ti. ¿Por qué siempre que Dios te llama a algo? Ay, ¿por qué no usan al otro? ¿Por qué siempre yo? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué el otro? El otro peca más que yo y a mí me regaña todo el tiempo. ¿Qué Dios te está poniendo la mirada a ti, querido hermano? Dios está viendo tu cobardía, que es más grande, porque Dios ve allá en lo profundo que al otro. El otro le falta poquito en su proceso, pero tú tienes un largo camino si no sales de ese asunto. ¿Me entiende? Entonces le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de los que nos hablaron nuestros antepasados cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto, el Señor nos abandonó y no nos ha entregado al poder de los madianitas? Y sí, pues en ese momento Madián es un pueblo que está en contra de Israel y va y quitan todo, como lo que está haciendo él. Cosechaban trigo, los madianitas decían: gracias, Señor, y se lo llevaban. Llegaban y quitaban todos sus bienes, y así que el pueblo de Israel trabajaba para que comieran los madianitas. Y el Señor le dice en el verso 14, el Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía, le dice. Y usted puede leer más adelante que Gedeón comienza a ponerle pruebas al Señor. Pero algo que tenía Gedeón era esto: que era valiente y era fuerte. Era alguien que podía hacer cosas grandes, pero no le creyó al momento al Señor, sino que pasó un tiempo así. Y de pronto ha pasado un tiempo en que tú no le has creído a Dios. Yo te quiero decir, necesitas creerle a Dios con todo tu corazón, y que el llamado que te ha hecho Dios es necesario que en ti produzca algo, porque si no, aparte de que hay otros en peligro, tú también estás en peligro. Tú estás en un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Así que necesitas trabajar ese asunto y necesitas tener en tu vida el proceso que Dios quiere que tengas. Mire, hay dos opiniones y yo voy cerrando rápido, el tiempo se ha pasado rápido, pero hay dos opiniones en este asunto. Una opinión la tiene Dios y usted ya sabe, la otra la tiene el hombre. Por ejemplo, la opinión de Dios es la siguiente: que Él te pide muy poco y te da mucho. Si Dios te pregunta, si Dios tuviera la oportunidad, o tú tuvieras la oportunidad con Dios y tú le preguntaras a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú me exiges? Yo te exijo tan poco de lo que yo a ti te doy. ¿Qué te da? La vida. ¿Qué te da? La familia. ¿Qué te da? El bienestar. Tienes comida. Y algunos dicen: no, pero ¿cómo con frijoles? Al fin de cuentas es comida. No te han corrido porque Dios está ahí. Y te puedes quedar sin nada, ¿cómo no? Pero esa es la opinión de Dios, la que daría. Pero la opinión del hombre es que es muy grande o mucho lo que le ha tocado. Y lo mucho lo ve desde el punto de vista fracaso, desgracia. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? Oiga, debería de verlo al revés. Esta sería la tercera opinión, que no tendría nada que ver, digámoslo así, con Dios ni con el hombre. Sería esta: tú vales la pena. Que se metiera un tercero y dijera: oye, Dios es bueno, te está tomando en cuenta, a pesar de que no lo mereces, a pesar de que no eres lo que deberías de ser. Dios te sigue mirando.
Dice el verso 24 de la misma parábola del 25 de San Mateo: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo lo siguiente: Señor, te conocía que eres un hombre duro. Fíjese que él le aclara que es un hombre duro, pero los otros nunca pensaron que él era un hombre duro. A veces nosotros ponemos un tipo de tapadera para que no nos venga lo que nos tiene que venir, porque nos tienen que venir consecuencias por no ser atentos con Dios. Y a Dios no le importa lo que tú digas, lo que te ha dado, te lo ha dado porque Él sabe que tienes capacidades. Porque imagínese sacrificar mucho tiempo sin Dios. ¿Cómo puede ser posible que no lo reviertas dándoselo a Dios? Sí, se puede. Y ese tipo de temor es muy peligroso porque te va a traer cuentas muy grandes y sobre todo te va a restar vida, paz y la vida eterna. Porque esto es así, querido hermano. Lo tengo muy serio, pero es la verdad. Dice: porque yo conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y el verso 25 dice: por lo cual, dice aquí, mire bien, tuve miedo, porque aquí dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El Señor de la viña, el Señor que dio los talentos, nunca le pidió el talento. ¿Dónde usted encuentra que le pidió el talento? Porque si le hubiera pedido el talento, hubiera sido diferente. Usted va a notar que lo que este hombre, cuando recibió el reporte, la Biblia dice que al que tenía 10 le dio uno más. Quiere decir que el hombre nada más lo estaba probando, porque a fin de cuentas el hombre no se quedó con nada, ¿entiende? Cuando recoge el talento de uno, va y se lo da al que tiene 10. Nunca fue a recoger los talentos, solo fue a ver cómo estaban trabajando. Imagínate que Dios llega ahorita a tu vida y te diga: ¿y cómo estás trabajando? ¿Dónde quedas tú? Viendo a Dios desde la perspectiva negativa, de que Dios a ti te ha dado los cargos más difíciles, de que Dios no te toma en cuenta, que no tienes descanso. Tú no puedes decir o llamar mentiroso a Dios. Dios sabe las capacidades que tú tienes y sabe lo que tú puedes rendir, y no hay excusa. Si la Biblia dice que estamos llenos de capacidades, estamos llenos de capacidades. Usted sería valiente en decir: sí, yo tengo capacidades, lo reconozco. Dígalo, dígalo: sí, yo tengo capacidades, lo reconozco. Mire, le voy a decir algo. El problema no es estar lleno de capacidades, sino estar lleno de miedos. Y este sería el punto que quiero aclarar en esta hora. Y estar lleno de miedo a veces nos llena, oiga bien, de inseguridad y de desconfianza, o de desconfianza y de inseguridad. Porque mire que el hombre tenía miedo y nadie lo había amenazado. Tuve miedo, Señor. Usted no ve que diga ahí que mandó una comisión a decir: ya voy a venir por los talentos, espero que lo tengas todo, y lo haya escondido. Aquí solo dice que llegó el hombre a hacer cuentas y este hombre dijo: te tuve miedo. Y tuve desconfianza. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién sabe? ¿Usted ha visto a Dios algún día, hermano? Y yo sé que va a decir que no, pero Dios usted lo ha visto cada día de su vida. Sabe que cuando abre los ojos y ve el techo de su casa, acostado en su cama, eso es ver a Dios. Cuando usted va a su refrigeradora y aunque vea puros huevos, chiles y tomates, eso es ver a Dios, querido hermano. O sea, Dios le está enseñando quién es Él. Hay otros que no tienen ni agua en su casa. Hay otros que no tienen nada. Otros que no tienen salud. Tienen cáncer. Tuvimos una linda hermanita aquí y nosotros llegamos a su casa. La primera vez que la vimos, su casa olía a muerte. Una área horrible. Y venía su familia y la visitaba. Pero su familia no podía hacer más que ella porque ella tenía un hogar. Y en ese hogar había completo abandono. Pero sabe, llegó el evangelio a su vida y su refrigeradora tenía muchas cosas sucias. Cuando llegó la iglesia a su casa, la iglesia le comenzó a llevar comida y la refrigeradora se veía diferente. Y tenía algo lindo esta persona, que siempre nos recibía con amor,
con gratitud. Hace rato le estaba contando a los hermanos que llegó alguien al trabajo, un familiar mío. Johnny lo conoció, hasta comió con nosotros. Lo que no sabe Johnny es que yo, cuando tenía como 6, 7 meses casado con Eunice, no estaba embarazada todavía de Leví, yo me acuerdo. Ese hombre tuvo un derrame cerebral. Se le fue un ojo para arriba y el otro para abajo, querido hermano. Solo se le veía la punta de las pupilas, divagando. Y tenía la boca chueca y un brazo atrás y la pierna dada de vuelta. Yo fui y lo ungí con aceite y oré por él, el querido hermano. Pero me sorprendió que nunca me dio gracias cuando llegó ahí. Una persona que uno la llama nega, hermano, cuando le dijeron que que 3 partes de su cerebro estaba dormido y que iba a quedar como un vegetal y que había que darle de comer con cuchara o con sonda. Y se ríe y platica de más, ¿verdad, Johnny? Ese hombre Dios lo levantó, querido hermano, y sabe la verdad del nombre, porque se la hemos predicado, pero él no quiere eso. Él está pensando en otra cosa. Y sabe, le empiezan a pasar cosas. Le acaban de cortar un dedo. Tú que tienes diabetes, querido hermano, dice que empezó a sentir unos punzones abajo y que solo le daba comezón y se la llevó en que le daba comezón. Pasadas 2, 3 semanas le empezó a subir un dolor por la pierna derecha y no aguantaba. Y pues fue al doctor. Dentro del dedo tenía un punto negro, ya estaba cangrenado su hueso, porque el diabético es así. ¿Con qué se pinchó? ¿Quién sabe? Y le empiezan a cortar ya el pie. ¿Sabe por qué pasa eso? Yo pienso que Dios hizo la obra, pero lo peor de todo es que no vive con su esposa, no duerme con su esposa, duermen en cuartos separados, querido hermano. ¿Usted cree que eso es gratitud con Dios? ¿Usted cree que está bien delante de Dios eso? Y sabiendo la verdad, a todos nos llega el tiempo que si no somos agradecidos con Dios, de nada va a servir tener tantas capacidades y tantas oportunidades. El miedo nos va a llevar a un lugar que no queremos por desconfianza e inseguridad en lo que Dios nos ha dado. Dime, ¿piensas como Dios o estás pensando mal? Porque es importante que te pongas a analizar qué vas a hacer y que pienses cómo resolver esto. El verso 26 y 27 dice lo siguiente. Le dijo, siervo malo. Y le dijo, y negligente. Esa palabra negligente es una palabra para referirse a alguien corto, incompleto. Una persona, por eso la palabra miedo tiene 2 asuntos, que es la desconfianza, ¿verdad? Y ser una persona incompleta, insegura. Y eso es lo que le está diciendo, siervo malo y negligente, incompleto. En otras palabras, no piensas bien, inseguro. Sabías, oiga bien, le dice sabías, y no se lo repitió porque él lo pensara de él el Señor, sino porque lo dijo el mismo hombre. Si sabías que yo ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí, dice lo siguiente, por tanto, debiste de haber dado mi dinero al banquero. Debiste de haber dado mis bienes al banquero y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Pero él no iba buscando lo suyo, iba buscando la prosperidad del otro, porque no dice, vuelvo y lo repito, el mensaje no está en que condenó al que le dio 1, sino que al que le quitó 1 se lo dio al que tenía 10. Dios no anda quitándote, te quiere dar más de lo que ya te ha dado, pero ese trabajo te toca a ti. Ahora, ¿te vas a ir de este lugar con miedo? Note que yo leí una escritura y quiero que se la lleve con usted. Si el amor no está en usted, usted es un miedoso. Y dentro de este lugar hay muchos miedosos. Y yo lo sé, que el amor y el perfecto amor no está en ellos. Juzgue usted. El culto comienza a las 12, pero siempre hay gente a las 11:30 aquí ya orando, haciendo convivencia, y usted llega a las 12:15, 12:20. No me diga que tiene amor por la palabra, ni por la confraternidad, ni por estar unido.
Eso no es amor, querido hermano. Solo vienes los domingos y el lunes, que es el día que yo más quiero estar aquí, que es el día de oración, no vienes. Y el miércoles, que es un devocional para verte, para ver si no te has lastimado, para ver cómo estás, para que nos digas al menos hola, ni tus luces. Oye, tú tienes problemas bien serios, querido hermano. Y mire lo que le voy a decir. Y lo decía un pastor. Yo tuve 2 pastores y con uno solo estuve como 6 meses. Fue en una ciudad aquí cerquita. Luego me volví a regresar con el pastor que me trataba bien. Esa es la neta. Entonces, este pastor decía algo. Él tenía un papel pegado aquí en el púlpito y siempre lo quitaba. Se lo ponía al secretario. Y él decía, los diezmadores son fulano y fulano. Y le decía al secretario, secretario, cuando usted se entere que fulano de tal, que se quebró el pie, hágame el favor. Y tenía tarifas para llevarles cheques. Y comisionaban a gente para que les llevara comida. Pero aquí, los que no diezmaron, y empezaba a llover ahí el montón de nombres. A esos ni los visiten, no se lo merecen porque no aman a Dios. Y es ser incrédulo no amar a Dios. Y nosotros no nos podemos juntar con los incrédulos. Ese hombre era duro, querido hermano. Oiga, ¿por qué le tienes miedo a darle el diezmo a tu Señor? Dios te va a pagar con creces, de verdad. Eso es tener miedo a quedarte sin finanzas. Ponte de pie, por favor, querido hermano. El amor, oiga bien lo que le voy a decir. El amor es importante en la obra de Dios. El amor echa fuera el temor, el miedo a todo. Y cuando Dios ve a un valiente, le da más de lo que necesita, querido hermano. Levanta tus manos ahí. Quiero que pienses en lo siguiente. Quiero que pienses en que debes de pedirle perdón a Dios y dirección en esta hora. Hay muchas cosas en las que estamos cortos tú y yo. Yo te voy a invitar a este altar, pero si vas a venir a este altar es porque tú vas a empezar a hacer todo bien. Y si no, pues sigue en temor, sigue en miedo. Al cabo que muy pronto te vas a dar cuenta que teníamos razón. Yo abro este altar mientras empiezo a orar. Señor Jesús, haz que pase alguien que tú amas a este altar, que venga reconociendo que necesita ser diferente, para que entre en el gozo de tu Señor, Padre. Para que entre en tu gozo, para que pueda disfrutar lo que tú tienes. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor, en esas heridas que otros líderes espirituales han sembrado, que les ha llenado, cicatrizado el corazón, que les ha cauterizado su mente de temores. Señor, que la frase buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, sea placentero para algunos en este lugar. Que se arrepientan, que con tu amor echen fuera el temor. Ayúdalos, Padre, ayúdalos, Jesús. Toca un corazón, toca un corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te adoramos, Jesús. Pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano, Jesús. Aleluya, 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 Jesús. Oh, Señor, pon tu fidelidad en un hombre, en una mujer. Dale sabiduría, porque tú no das nada sin reproche. Tú lo das todo, tú lo das todo.